Hola a todos, bienvenidos a esta nueva aula, la primera aula o la segunda después del video de presentación que les hicimos. Vamos a comenzar un poco a modo de introducción a toda la complejidad que vamos a estar analizando y comprendiendo. Y de alguna manera vamos a aclararlo ya ahora, desde un primer momento, que en el transcurso de las videos aulas no van a encontrar la misma organización metódica y fragmentada de los temas como están preparados en lo que es el contenido escrito para ustedes, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque una cosa es hablar como canal, otra cosa es escribir como canal, y yo podría hablar de la misma forma como canalizador que escribo, pero el flujo de la conversación sería muy diferente, además de que mejoraría en un ejercicio permanente y sostenido de la canalización a través del habla, pero de todas maneras sería distinto. Entonces, solo para que ustedes comprendan. Y en las videoaulas, de alguna manera, lo que van a encontrar es un desarrollo que va a ir saltando desde un aspecto hacia otro, unificando cosas que vamos viendo, volviendo hacia las primeras aulas en aulas más adelantadas, porque esto en realidad no tenemos forma de fragmentar una cuestión de la otra. Pero nosotros, para esta comprensión, que es un estudio, de alguna manera necesitamos como separar y agudizar el foco, el enfoque de análisis, de observación sobre una cuestión. Entonces es como que se la aísla, lo mismo que hace un cientista en un laboratorio, ¿no? Separa aquello que va a estudiar para estudiarlo con mayor profundidad de agudeza y así. ¿Está? Vamos ahí entonces. ¿Qué es el espíritu? Vamos a empezar a preguntarnos. ¿Qué es el espíritu? Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a hacer respiraciones para conectarnos con esa dimensión que nos acerca a una comprensión mayor y de forma sensible hacia aquello que es el espíritu, que somos hoy, aquí, ahora, en la tierra. Espíritu encarnado en un cuerpo físico. Podemos llevar nuestra atención hacia el corazón, hacia nuestro chakra corazón, prestando atención a que todo pensamiento que se presente podamos dejarlo fluir. Ellos siempre se van a ir. Los pensamientos siempre se van a ir. Y llevamos nuestra atención entonces así al corazón. Nos liberamos de tensiones, de cualquier estado que no nos permita conectar con esa frecuencia que en este momento está siendo sentida desde y por el corazón. Estamos así percibiendo la fuente que emana el pulso vital del espíritu organizado en esta presencia. Ese pulso vital jamás se detiene y jamás se detendrá. Jamás estuvo detenido.
Bueno, ese pulso vital jamás se detiene, jamás se detendrá y jamás fue detenido. Estamos ahora haciendo una inmersión en cuanto al conocimiento del espíritu a través de nuestra sensibilidad y que está trascendiendo un orden al que asociamos a lo racional de nuestra percepción, ¿sí? Quienes se hayan integrado a esta breve y pequeña manifestación, o breve y pequeña meditación, o breve y pequeña observación y sentir de quienes somos, más allá de todo pensamiento, de todo flujo emocional, de toda dolencia corporal, quienes se hayan integrado a este proceso, pudimos ir hacia ese pulso vital que jamás se detiene, jamás se detuvo y jamás se detendrá. ¿Sí? Somos seres infinitos. Y en cuanto al pulso vital que constantemente nos da aquello que interpretamos como vida, será infinito también por el fin de los tiempos. En la Escuela de la Tierra, cuando decimos el fin de los tiempos, por el fin de los tiempos, muchas veces cuando estamos en modo canalización, como en este momento yo estuve haciendo, invocamos a la percepción esa idea que es parte de un espacio de conciencia que somos también como espíritu, solo que no lo integramos en el presente más cotidiano de las tareas más ordinarias que requieren nuestra existencia en el plano material. ¿Sí? En otras dimensiones, lo espacial y lo temporal, por supuesto que es de manera diferente. ¿Sí? Ya habrán oído hablar o habrán transitado por sus propios medios y experiencias la posibilidad de acceder a otros estados de conciencia que son parte nuestra a través de un trance, de un estado de hipnosis o de un trance conseguido a través de una meditación o de una posibilidad de llevar la conciencia hacia vidas anteriores para comprender alguna cosa que se nos manifiesta hoy en día y no lo entendemos, y por medio de generalmente un guía espiritual, un médico espiritual, un mentor espiritual o un terapeuta con conocimiento de la energía y del espíritu, nos ayuda y nos acompaña para que como conciencia, sin perder la conciencia actual de que estamos aquí y encarnados, podamos acceder a otros planos de conciencia que en el orden de hoy que tenemos para entender lo que es pasado, lo que es presente y lo que es futuro, esa vida es información del pasado. Pero en otras conciencias del espíritu, su manera de interpretar lo temporal es muy diferente. El espíritu también puede viajar hacia el futuro. Puede hacer una proyección de la información que es hoy como espíritu, hacer una proyección en otro plano de conciencia, para estudiar aquello con lo que se va a encontrar si se manifestaría plenamente como espíritu y como información en algo. ¿Cuál es esa realidad espiritual, por ejemplo, con la que se encontraría? Puede ir, puede volver, puede hacer saltos, puede ser niño, puede sentirse anciano, puede sentirse adulto, puede sentirse vulnerable, puede sentirse fuerte, todo al mismo tiempo, al mismo espacio,
O puede todo eso también en una sensación distinta en cuanto a lo espacial, en una sensación distinta a cuanto a lo temporal. Todo eso es el espíritu, al que ya volveremos a mencionar en infinitas ocasiones y siempre en la Escuela de la Tierra. Lo hacemos permanentemente y trataremos al espíritu desde diferentes ángulos y perspectivas con el fin de otorgar la energía de la visión, el foco, la observación y el análisis hacia determinado estado perceptivo o de la conciencia, ¿sí? Ahora ya estamos todos entonces inmersos en una conciencia que es del espíritu. Y por supuesto al mismo tiempo tenemos la presencia de esa tensión energética que vamos a representar hacia abajo, que es hacia nuestro cuerpo físico y hacia la Tierra, hacia el planeta en el que estamos, ¿sí? Esto será así hasta el momento en el que como espíritu seamos conscientes de que nuestra encarnación finalizó. Y es así cuando entonces el espíritu comienza a ejercer un proceso de fuerzas y de conciencia que le permiten el desprendimiento de este vehículo corporal que somos hoy, para establecerse en otro plano de conciencia diferente, en el cual comparte muchísima de la información que nosotros también transitamos acá, solo que en una diferente condición perceptiva, en una diferente organización de lo espacial y lo temporal, en un diseño diferente de las tareas y las actividades en las cuales el espíritu puede hacerse partícipe, y todo siempre como parte integral de un diseño con el fin de la elevación del ser, de la evolución del espíritu, de la amplificación de la conciencia, siempre hacia mayores niveles, los cuales siempre son cada vez más sutiles y para los cuales el ser humano, hoy, aquí, ahora, necesita, como condición a la experiencia, de la comprensión y la educación de lo que siente a través de ese cuerpo al que llamamos etérico o doble etérico, ¿sí? Y que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, hoy el espíritu nuestro, entre quienes están participando como seres humanos de esta formación y también, en mi caso, compartiéndoles el conocimiento, el espíritu se encuentra habitando, por un lado, esta manifestación corporal física. Y al mismo tiempo se encuentra en una vinculación permanente con todo eso que no se nos revela visible así nomás, pero a lo que la conciencia y nuestra sensibilidad siempre responde como una imposibilidad de negación, ¿sí? Ante esa magia que a veces se manifiesta en la vida, en los encuentros, en las comunicaciones, en la información que percibimos, en las sorpresivas decisiones acertadas que a veces tomamos, o en las sorpresivas nuevas direcciones que adquieren los caminos de nuestra existencia, sin hacer uso mínimo de nuestro sistema inteligente y capacidad de razón. La magia se expresa continuamente y no tiene forma de ser bloqueada, ¿sí? Entonces el espíritu hoy en día está aquí y también está en vinculación con otras dimensiones de lo consciente, mucho más sutiles a lo que podemos ver, tocar, escuchar, oler, en una real apreciación del aroma de algo, o saborear, por ejemplo. El espíritu es sensible
a otras cuestiones, a lo que denominamos muchas veces sentimientos, a lo emocional, a lo mental también. Todos somos capaces de reconocer que un pensamiento luminoso y positivo y seguro y confiado en sí mismo, en quienes somos, es una bendición que de alguna manera creamos hacia nuestro presente. Y todo pensamiento negativo es un hechizo negativo, que a veces podemos decir, es como que la emanación de un pensamiento negativo es algo que se emana y vuelve hacia nosotros. Siempre es así. A veces también interviene en la conciencia, en el estado anímico, fluídico de otro ser, trascendiendo incluso al ser humano, porque una planta lo percibe, un animal lo percibe, y un espíritu desencarnado lo percibe. Y el espíritu entonces es consciente y sensible a todo eso. También el espíritu es sensible a aquel plano que definimos y conocemos como plano astral, que es ese plano en el cual como conciencia transitamos cuando estamos durmiendo y estamos soñando. Estamos habitando en ese plano astral, que es un plano muy propio del aspecto etérico de la existencia y del espíritu, pues el espíritu aquí también adquiere un cuerpo astral para continuar presenciando ese campo de existencia que llamamos desde acá campo astral. Y así otros cuerpos sutiles en los que está organizado el espíritu en esta experiencia. En este módulo de formación vamos a utilizar una organización, una disposición, una configuración del espíritu en la experiencia corporal que vamos a estudiar, vamos a comprender a través de la subdivisión en 7 cuerpos. Esta subdivisión de cuerpos también la van a poder encontrar en diversos caminos de conocimiento del espíritu, incluyendo religiones también, incluyendo doctrinas también, incluyendo caminos del pensamiento más representados o identificados en cuanto a lo que son las ciencias. Es decir, no solo Escuela de la Tierra, Leandro Ollero está hablando y utilizando esta subdivisión de cuerpos sutiles para comprender al espíritu y cómo somos desde una perspectiva energética, sino que también lo mismo van a encontrar a grandes rasgos en tradiciones espirituales hinduistas, en el espiritismo kardeciano, sin ir más lejos, pueblos indígenas de América que saben lo mismo, solo que su forma de organizar la información, vamos a empezar por el hecho de no leerlo y no escribirlo para transmitir o recibir la información, pero también lo comprenden y lo aplican, por ejemplo, en el ambiente de la sanación, en el ambiente terapéutico y por supuesto en la comprensión de la vida. Y bueno, y así otros. Ya no recuerdo qué espacios y caminos del pensamiento y del conocimiento les mencioné, pero aquí también vamos a aplicar eso. Para quienes conocieron lo que fue Sinfonía del Espíritu, que bueno, fue un aporte en cuanto al conocimiento sobre el aspecto etérico del ser, que trabajamos durante los primeros 3 años en Escuela de la Tierra. Ahora vamos a llevar esos 4 cuerpos interpretados en lo que fue Sinfonía del Espíritu y que no dejan de tener validez, lo vamos a llevar a 7 ahora en el primer módulo de formación, de forma que lo que ha sido comprendido en el primer módulo ahora lo vamos a poder amplificar y comprender aún más, porque amplificarlo abre nuevas puertas dimensionales de la conciencia, sensibles, y es todo eso lo que vamos a trabajar. Estos 7 cuerpos en los que el espíritu, antes
de ingresar en el cuerpo maternal ya se está configurando, están específicamente vinculados a las condiciones de esta experiencia material en cuerpo humano en el planeta Tierra. ¿Sí? Podemos decir que a grandes rasgos todo espíritu que encarna en ser humano posee, desde esta perspectiva, una misma subdivisión en 7 cuerpos. Y cada espíritu encarnado en un ser humano presenta sus diferencias, pero siempre se sostiene ese orden, esa configuración en 7 cuerpos espirituales y o niveles de conciencia, ¿sí? Empecemos por el cuerpo físico, también somático. Somático porque es el cuerpo en el que se somatiza aquella información, aquel estado vibracional, frecuencial, fluídico, anímico, que solo es posible de comprender a través del estudio de la psiquis y al mismo tiempo al vincular la psiquis con el aspecto etérico del ser humano, con la comprensión del espíritu. De forma que lo que estamos diciendo también es que cuando intentamos estudiar los aspectos anímicos del ser humano solo estudiando la psiquis, estamos fragmentando el campo de estudio hacia lo que acontece aquí en el interior. Pero también acontecen cuestiones en otros órdenes de energía y que por lo menos son mucho más fáciles de comprender y de acercarnos mejor a un conocimiento que, por ejemplo, es más fácil de anclar en la presencia que somos hoy, si integramos ese conocimiento ya como de un orden de lo etérico o netamente de lo espiritual. Estos cuerpos entonces son el físico y somático, el cuerpo etérico o doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo búdico o crístico y el cuerpo álmico. Y tenemos que agregar también el cuerpo mental, que aquí en esta formación lo vamos a subdividir en 2 niveles muy importantes de diferenciarlos y de comprenderlos y de habilitarnos sensiblemente a prestar atención. Es muy fácil darse cuenta la diferencia. Entonces, el cuerpo mental podemos comprenderlo de 2 formas, 2 niveles distintos de energía y de conciencia en los que se posibilita su presencia, al cual uno vamos a distinguir como un cuerpo mental de orden inferior y un cuerpo mental de orden superior. Más adelante vamos a estudiar detenidamente cada uno de sus cuerpos, etc. Pero ahora esto es un panorama, ¿sí? ¿Para qué? Para entender esta cuestión. El espíritu, entonces, encarna en este cuerpo que comenzó a ser el encuentro de una información con otra información, en mi caso y en mi historia, dentro del cuerpo de quien hizo de cuerpo maternal, de mi mamá, ¿sí? Y allí, el espíritu que yo soy, comenzó a través de mi fuerza como espíritu a construir, a utilizar esta información revelada en la materia, en lo químico, en lo biológico, para diseñar esta estructura corporal y física en la cual comencé a transitar la encarnación, comprendiendo la encarnación ya dentro del vientre de mi madre. Y bueno, hasta hoy en día, acá estoy, ¿sí? Y entonces el espíritu se configura de una forma específica para esta experiencia. Desarrolla estos 7 cuerpos sutiles y una vez que desencarna, esta configuración se modifica nuevamente, porque va a transitar una experiencia que ya no es más en cuerpo físico, ¿sí?
y la configuración es otra, la percepción es otra, la sensibilidad es otra, todo de alguna manera es diferente y mucho sigue siendo compartido. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser también esto que somos hoy, ¿no? Entonces, de esta forma estamos comprendiendo que la encarnación, que es esa acción, ese proceso que transita el espíritu para ser parte de este vehículo corporal, ya comienza dentro de lo que es el cuerpo de la madre o el cuerpo maternal, vamos a seguir llamándolo así. Por supuesto, tenemos que considerar hoy en día todo lo que a nivel tecnología se presenta. Ahora bien, también podemos aclarar que desde el conocimiento del espíritu, la información del espíritu, siempre acontece de la misma forma, independientemente a las estructuras, a las posibilidades que desde acá vamos diseñando, creando desde diferentes niveles de conciencia. El espíritu siempre es superior. Ninguno puede evitar su desencarnación cuando es momento de transitarla, ¿sí? Y no tiene ningún sentido esforzarse en no desencarnar cuando es una fuerza muchísimo mayor, incluso a nuestra capacidad de comprensión actual, la que está queriendo, que somos nosotros mismos, de alguna forma, desvincularse de esta experiencia de forma parcial, ¿sí? Como todo, hoy somos muchísimas las personas que prestamos atención a esta cuestión del fluir en la vida, del soltar, del desapego. El conocimiento del espíritu trae mucha cosa buena en relación a esos procesos, ¿sí? Que no solo en esta experiencia venimos a practicar para evolucionar en relación a lo vincular, sea con una pareja, con una amistad, con un animal que forma parte también espiritual de nuestra vida, o con lo material también, sino también en relación a la experiencia física en el planeta Tierra. Entonces volvemos un poco para atrás. El espíritu entonces se encarna en ese encuentro, comienza ya a ejercer sus fuerzas allí, en caso de que tenga planificado encarnar, y comienza a construir como energía, se deposita y construye, comienza a elaborar este sistema de órganos que está todo dentro de esta cáscara que es la piel para la experiencia vehicular que va a transitar. Maravilloso, ¿no? Todo eso lo hace a través del agua. Del agua, ya lo vamos a ver un poco mejor a esa cuestión. El agua como principal sustancia material, física, en este diseño que es el planeta Tierra y también en otros planetas también, para que exista la vida. Pero trascendiendo lo biológico y lo químico, llegamos entonces a descubrir, a conocer, podemos conocer que el agua, sin agua no hay vida. ¿Pero por qué? No porque el árbol que en un ecosistema se vincula con mi alimentación precisa del agua y yo también preciso del agua para existir como cuerpo orgánico en funcionamiento, ¿sí? Bajo las órdenes de mi conciencia. Sino que el espíritu mismo necesita y utiliza de la composición divina que es el agua en su estado más puro para producir movimientos, para que su condición energética se manifieste. Por ejemplo, pacientes que van a terapeutas que hacen un trabajo consciente desde el conocimiento que tienen y el entrenamiento sobre la energía. Siempre es mejor cuando el paciente bebe agua, incluso le invitamos a beber agua un momentito antes de comenzar determinado tipo de sesión. Lo mismo los terapeutas lo hacemos. Quienes trabajamos con el flujo de la energía del espíritu y de otras dimensiones de conciencia, nos reforzamos, nos ayudamos en el uso del agua para que esa información de un plano más sutil que la materialidad y los razonamientos y el ejercicio de la razón consiguen hacer, fluxa por nuestra conciencia. Por eso cuando vamos al mar y estamos en silencio percibiendo el mar o un río, nuestra percepción de alguna manera por lo menos comienza a percibir
una fuerza magnética que yo voy a decir lo incentiva al reconocimiento primordial como ser espiritual que esa persona que siente eso es. ¿Sí? De esa forma, en Escuela de la Tierra escribimos este contenido que publicamos en el mes de marzo, al mismo tiempo que comenzamos esta formación, prácticamente, que se llama El cielo y el mar. Es un buen contenido para acompañar el comienzo de esta formación. Es un muy buen contenido, de alguna manera yo lo siento preparado para sumar desde otro lenguaje pequeñas informaciones que en realidad son infinitas para un poco esta reflexión, este movimiento y circulación que hacemos de la energía sobre nuestra conciencia, para profundizar más. El espíritu entonces, que estaba en otro plano, solo de espíritu, encarna en la experiencia física. Utiliza el agua para manifestarse a partir del encuentro de una información, vamos a decir masculina para que se entienda, con una información femenina también para que se entienda. Comienza a ingresar gradualmente, puede retirarse si quiere, el libre albedrío acontece y existe, puede ser bloqueada su proceso por la decisión, por ejemplo, de su mamá, y tenemos que respetar también eso. El espíritu que necesita encarnar lo va a hacer, tiene infinitas posibilidades de hacerlo, y de alguna forma también podemos comprender que ninguno es imprescindible para los conocimientos que venimos a transitar. Ningún espíritu encarnado, por ejemplo, es imprescindible en esa interpretación que le damos del ego y de la personalidad. Ustedes en realidad no necesitan de Leandro Ollero para recibir esta información. Ustedes necesitan del espíritu que está encarnado en Leandro Ollero o de cualquier otro espíritu que esté en la misma condición de conciencia y elevación frecuencial vibracional. De alguna forma como que es un poco así también. Y después hay otras cuestiones en el diseño de la vida que ya más adelante las vamos a estudiar. Pero para ciertas informaciones o ciertos procesos, por ejemplo, como hablábamos, la necesidad y la decisión de encarnar de ese espíritu. Si retrocede en el proceso y no consigue finalizar la encarnación o el nacimiento en cuerpo físico, entonces regresa para atrás, puede volver más adelante, en el momento que su mamá o la familia que lo tiene que recibir o lo que sea, ya esté dispuesto en las condiciones, vamos a decir, perfectas, para que ese espíritu ahora sí termine su desarrollo de construcción del cuerpo y vuelva. Fíjense qué bueno poder interpretar esto desde el plano del espíritu, cuánto desapego nos trae a nuestra percepción, cuántas puertas nuevas nos abre, cuánto caos también nos puede traer, porque a veces las estructuras se nos caen y se nos desarman, las relacionadas a lo ético, a lo moral, lo que interviene en disputa con el aspecto racional, con lo emocional, ¿no? Es maravilloso, maravillosa herramienta para la evolución. Y una vez que el espíritu entonces termina el proceso de encarnación y nace, por ejemplo, vamos a ese ejemplo, y comienza a transitar la vida hasta quienes somos hoy, vamos desarrollándonos, vamos construyendo y desarmando y reconstruyendo la personalidad, vamos distinguiéndonos sensiblemente en cuanto a aquello que después, poniéndolos en palabras más de plano filosófico, podemos comprender como ego o ego inferior, y vamos transitando desafíos, vamos recibiendo posibilidades de aprender un poco más, siempre a nivel espiritual, hasta que un momento, ese tránsito ya no tiene sentido de existir, ya demasiado ha sido la información con la que se ha involucrado, y como todo proceso de aprendizaje, de interpretación, de codificación, de purificación, necesita también de descansos, de mudanzas de percepción para poder asimilar, reflexionar mejor, como nosotros en la Tierra a veces necesitamos, ¿no?, unas vacaciones. Como espíritu
desencarnado es la misma cuestión. Y todo esto también obedece de alguna manera a siempre está vinculada a una planificación desarrollada desde el nivel de espíritu y obedece a eso, a esa planificación que hacemos desde el plano del espíritu antes de encarnar, obedece siempre a eso. Y desde acá, que tenemos una percepción, un espíritu configurado diferente, una percepción diferente a la que vamos a estar cuando somos solo espíritu, entonces desde acá a veces tomamos decisiones que no responden a la planificación que hicimos, pero estamos en el libre albedrío y podemos hacerlo desde esa interpretación de esta realidad espiritual. Ahora bien, también vamos a mencionar, en realidad en esta formación no vamos a profundizar mucho en cuanto a las decisiones de, por ejemplo, morir desde acá, por ejemplo, a través del suicidio, a veces los accidentes, muchas veces los accidentes son decisiones sutiles de plano consciente en esta realidad que nos exponen al accidente hasta que el accidente un día va a acontecer, pero nosotros mismos como conciencia estamos en ese camino, pudiendo a veces recorrer un camino distinto que siempre depende de otra conciencia que ha sido distorsionada, a veces como una cosa que sentimos como impuesta, otras veces por nosotros mismos no haber podido mantenernos en la conexión, diferentes cuestiones, ahora no las vamos a profundizar, y podía recorrer otro camino diferente, realizar determinadas tareas, labores, aprendizajes, dar y allí sí desencarnar. De todas maneras, todo espíritu que en la condición evolutiva necesita de la experiencia corporal en el plano físico, va a volver a encarnar con una planificación previa, que siempre incluye desafíos, que siempre incluye alegría, que siempre incluye el amor, que siempre incluye la asistencia del plano espiritual, así no la podemos reconocer o aceptar. Siempre es así. El diseño divino no le cierra las puertas a nadie, no juzga a nadie, es compasivo para con todos por igual, por más que a veces no nos gusten las cosas que nos tocan transitar, pero desde el conocimiento del espíritu y desde esta visión que vinimos a desarrollar y a aceptar y hacer crecer en esta formación, vamos a alimentarnos en ese sentido luminoso y de ascensión de la conciencia, y va a ser el beneficio que estamos creando nosotros mismos, disponiéndonos a saber más, para aún transitar de todos los desafíos de una forma mucho más altera, mucho más luminosa, con seres a los que observar como referencias de altos niveles de evolución. Son muchas las mudanzas que el conocimiento de espíritu trae y siempre ha traído a la vida de la experiencia de espíritu en ser humano, ¿sí?